FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, contanos cuáles son las... con qué amanecieron, ¿no? Hoy, después de esta negociación y de este finalmente cierre de paritarias. Bueno, en realidad la primera parte, esta negociación, porque el cierre recién se va a dar a partir del día viernes, que es el Congreso Nacional de la CETERA, donde los congresales de todo el país vamos a discutir y a decidir la aceptación o el rechazo de la propuesta. Nosotros desde SUTEBA, bueno, con mucha expectativa, porque aparte al cerrar la propuesta que hace el gobierno a nivel nacional, lo que hace es destrabar la paritaria de todas las provincias. En nuestro caso, ustedes recordarán que estamos pasando un corte intermedio para hoy a la tarde. Claro. Así que importante la propuesta, importante para discutir en todo el país, sobre todo para las 7 provincias que dependen del financiamiento que pone el gobierno de la nación para que puedan llegar todos los docentes del país a este piso, ¿no? La verdad, en nuestra provincia específicamente hay una parte importante que impacta en nuestro salario, que tiene que ver con el aumento del FONIC y conectividad, pero en términos generales, la recuperación de la paritaria nacional lo que hace es mostrar que a partir de esta propuesta, lo mismo sucede hace 2 años, desde que recuperamos la paritaria, ningún docente puede cobrar en todo el país menos de ese piso, después de ahí para arriba todo, pero en menos de ese piso que fija la paritaria. En este caso, se llega a una propuesta del 45%, donde estaría en el mes de marzo el inicial de un maestro de grado en 50.000 pesos, o sea, ese es el piso, y en septiembre, porque es una paritaria corta, también es importante, y a nosotros en provincia fue parte del debate también. Paritaria corta porque termina en el mes de septiembre, o sea, después queda el resto del año para la reapertura y la discusión con respecto al tema de, bueno, cuál va a ser el impacto de la inflación de acá que lleguemos al mes de septiembre. Entonces, a partir del 1 de marzo, el piso del salario en todo el país va a ser de 50.000 y a partir del 1 de septiembre se llega a un piso de 60.000. María Laura, buen día. Buen día. Esto que comentabas me parece importante porque si se termina aprobando este acuerdo, esta propuesta, en el mes de marzo el aumento sería de un 21% y es un número bastante alto para un mes solo, porque estamos acostumbrados a paritarias de pequeños aumentos, ¿no? Cortitas, y esto digo es como para arrancar ya en marzo con un salario, como bien decías, de 50.000 pesos. Sí, para nosotros es muy importante porque, bueno, vuelvo a decir, estoy pensando en 7 provincias del NOA y del NEA, que esto tiene un impacto inmediato, porque van a llegar a ese piso los compañeros y las compañeras. En el caso de la provincia de Buenos Aires, vuelvo a insistir, tenemos un salario inicial más alto, pero es muy importante porque en la primera parte, o sea, cubriría este primer trimestre con 2 cuestiones. Una, superior a seguramente lo que va a ser la inflación de enero, febrero y marzo. Y aparte un recupero a nivel nacional del último trimestre del año pasado. Digo a nivel nacional, por eso se llega a este 45%, que es sumamente importante, ¿no? María Laura Tavo, Ciuleiro te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por este ratito. Pensaba, bueno, que es una propuesta contundente de parte del gobierno nacional, ¿no? Un 45,4% en 4 tramos, y además esto que decías, que no es menor, que es hasta septiembre y que después esos meses hasta diciembre no va a permitir corregir, ojalá que no haga falta, ¿no? Y digo, para no tener otra vez una inflación del 54%, ¿no? Del 50 y pico, y que haya de corregir, ojalá que con esto ya los y las docentes le ganen a la inflación y que empecemos a recuperar el salario. Pero también siempre desde lo periodístico nosotros nos quedamos con el aumento salarial, que por supuesto es importantísimo, ¿no? Y es fundamental porque fíjate vos, decías, un docente
de escuela primaria con un turno todavía hasta lejos de la canasta básica, ¿no? Es lo que sucede hoy en la Argentina. Pero además de lo paritario, se llegó a hablar, como también deslizaste por ahí, de la conectividad, de algunas otras cuestiones que también son importantes. Sí, a ver, dos cuestiones, y te agrego uno más, que tiene que ver con llegar a retomar un acuerdo paritario de hace ya calculo que unos 6 años, que fue muy importante para nosotros a nivel nacional, para toda la docencia, que tiene que ver con la formación docente permanente y en servicio, gratuita, permanente y en servicio. Esto había sido un acuerdo paritario del año, creo que 2011, que no solamente se cercenó nuestra paritaria nacional y en el gobierno de la Alianza Cambiemos, de Macri, Fino Chiaro Macri, sino que aparte, obviamente, dentro de todos los programas que cortaron, el Conectar Igualdad fue uno. Siempre lo recuerdo porque la pandemia nos hubiese encontrado en mejores condiciones si ese programa Conectar Igualdad lo hubiesen continuado como parte de un derecho, no como parte de un programa de un gobierno, sino como parte de un derecho que teníamos los trabajadores, las trabajadoras, los niños, las niñas, todos, porque no era una computadora nada más. Era un programa integral que hablaba de la conectividad, un programa integral que tomaba conectividad, formación y la computadora. Y retomamos entonces, y se firmó un acuerdo que implica la formación gratuita, permanente y en servicio para todo el país. Y también se profundiza el tema de la conectividad. Esto es muy necesario, no solamente en este plus que para nosotros tendría que ser más alto inclusive, porque la situación de conectividad, la pandemia demostró que es sumamente caro el poder, sino la conectividad en términos de un derecho que tiene que llegar a todos los puntos del país y a todas las escuelas del país, independientemente de la zona, independientemente de todos los factores que uno sabe que existen en nuestro territorio, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, ¿no? Así que estos temas también derecho, María Laura, perdóname un segundo, derecho que hoy por hoy está, digamos, que no deja que exista la justicia, ¿no? Porque el gobierno actual puso a los servicios de Internet como derecho esencial para el ser humano, ¿no? Como que sea un derecho público, y las empresas que dan este servicio fueron a la justicia, encontraron algún juez amigo para que eso no suceda, y es más, en este último mes aumentaron 14% cuando la inflación fue del 4%, ¿no? Hay 10 puntitos que se lo metieron en el bolso. Perdóname, María Laura. Sí. No, pero es bárbaro que lo puedas, que lo digas, que lo tenemos que ratificar, y que inclusive cuando uno dice la justicia es un sector del Poder Judicial, el que tiene la sartén por el mango y está aliado. Mirá, cuando uno tiene que hacer bastante memoria, ¿no? Siempre de lo que nos sucedió, no hace mucho, sino hace muy poco tiempo, para que pudiesen avanzar las políticas del gobierno de Macri y de Vidal, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, es porque, aparte de una justicia amiga, que lo que hizo fue de un poder judicial que no hizo justicia, sino también sumale el lobby de los medios de comunicación, que también apostaron, esta tríada fue muy importante para que estas cosas sucedan, ¿no? Pero este tema de la conectividad es un tema para nosotros fundamental y vital. Creo que quedó demostrado. La pandemia si algo demostró fue de las desigualdades de donde veníamos, y lo que hizo la pandemia obviamente fue profundizarlas, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Estamos hablando con María Laura Torre, sin S, los periodistas te agregamos una S, siempre María Laura, perdón, en la dinámica del vivo de Suteba Provincia. María Laura, yo quiero que te detengas un segundo, y es la última de mi parte, en esto que mencionabas, que a mí me parece muy importante, de la paritaria docente nacional, ¿no? De cómo esta decisión, ¿no? Y, digamos, obliga a que las provincias también hagan el esfuerzo para buscar una equidad en todos los y las trabajadoras del sector educativo, ¿no? Durante el gobierno de Mauricio Macri esto se dejó de hacer, y un docente en Jujuy ganaba mucho menos que un gobierno, quizás suene exagerado, pero para que se entienda, ¿no? Ganaba menos que un docente en Cava, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que se partan de lugares distintos, ¿no? Y eso hace que quizás la calidad educativa sea desigual,
y un pibe que vive en Catamarca no tenga la misma educación, digo, más allá de la vocación docente que siempre está y es lo que termina nivelando para arriba, ¿no? Siempre por las ganas, por la pasión, pero bueno, es un arranque desigual, ¿no? ¿Podés explicar un poquito esto como para que la gente entienda si hay algún distraído o distraída que no conozca del tema? Sí, claro, porque uno pensaría lo que en algún momento decía aquel ministro que tuvimos no hace tanto, que fue parte de la destrucción de la educación a nivel nacional, que fue el exministro Finocchiaro, el último ministro de Educación de Macri. Un ministerio de educación sin escuelas, entonces, ¿qué tiene que discutir? Decía este personaje alegremente. Cuando nosotros logramos parir, que los que peinamos un poquito de canas y nos las tapamos, hicimos ese ayuno en la Carpa Blanca durante tantos miles de días, cientos de días, lo que se logró y lo que pedíamos, uno de los puntos era tener una paritaria nacional docente. En realidad, en 1988, ¿no? Caminata, aquella marcha blanca, también pedíamos paritaria nacional docente, entre otros 2 o 3 puntos. Recién en el año 2005, en el gobierno del presidente Néstor Kirchner, logramos unir esas dos cosas, la decisión política de un presidente y la pelea que veníamos dando los docentes y las docentes de todo el país. Y la CETERA logra entonces así tener una paritaria nacional. ¿Qué es lo que fija la paritaria nacional y por qué era tan importante? Esto que vos decías, que ya no podía haber un maestro de Jujuy o un maestro de Neuquén o un maestro de Cava o de la provincia de Buenos Aires que ganase con una diferencia abismal, como nos llegó a pasar 7 veces menos entre un maestro de Jujuy y un maestro de Cava, y se pudiese unificar como piso a los docentes de todo el país, como piso. Y al mismo tiempo, para que eso suceda en algunas provincias, en este caso ya son, en aquel momento eran 12 provincias, hoy son entre 6 y 7, se formó un fondo que lo que hace es darle a la provincia el dinero necesario para que, digamos, de las arcas del gobierno nacional, obviamente, para que los docentes de esas provincias puedan llegar a ese sueldo inicial. Y entonces ahí garantizar una igualdad de piso salarial para todos los docentes del país. Mirá vos si no es importante la paritaria nacional. Aparte, obviamente, después discute el fondo de incentivo docente y después se le agrega esta parte de conectividad durante este periodo. Pero esto es lo que discute la paritaria nacional. Pero no solamente discute salario, que era un poco lo que el gobierno de este personaje Finocchiaro nos quería llevar, a dejarnos solamente como reclamadores de salarios. No. También esa paritaria discute condiciones laborales, que está relacionado a la infraestructura escolar, que está relacionado a cómo aprenden nuestros alumnos y alumnas y cómo enseñamos también los docentes. Pero también la paritaria nacional discute y está abierta y estamos discutiendo también en este momento lo relacionado a la formación, a la capacitación que te contaba, pero también a la evaluación. A la evaluación no solamente de los alumnos y alumnas, sino también a la evaluación de los docentes. O sea que la paritaria nacional fija no solamente un piso salarial, sino también un piso de derechos que impacta fuertemente en la calidad educativa. De eso se trata a la hora de sentarnos y hay varias comisiones, por eso las nombro, la de salud laboral docente, importantísima. En este periodo, mira, fuimos el primer sindicato que logró tener un acuerdo paritario en pandemia, donde fueron reconocidas varias cuestiones, pero fue tan importante que esto lo tomaba la Internacional de la Educación como ejemplo para el resto de los países de Latinoamérica, inclusive también del mundo, porque habíamos podido discutir con el Ministerio de Educación a nivel nacional y el Ministerio de Salud estos protocolos tan importantes a la hora de cuidar la vida, porque no estábamos discutiendo exactamente educación, sino estábamos discutiendo salud en los últimos 2 años, ¿no? Bueno, mira, todo esto es la paritaria nacional, ¿no? Lo importante... Ni más ni menos, que eso redunda, por supuesto, en una mejor calidad educativa para los pibes y las pibas y un mejor futuro para el país, ¿no? Digo, como para hacer una síntesis. Absolutamente, porque aparte los representantes de los docentes, en nuestro caso, nuestra entidad nacional es la CETERA, pero también están representados las escuelas de gestión, si bien son públicas, pero son de gestión privada. O sea que esto impacta en la educación, que es un derecho que aparte está consagrado en la ley de educación, no solamente en la Constitución, sino en la ley de educación nacional. Entonces,
es sumamente importante y es muy importante también siempre estar atentos, porque a veces pareciera que los sindicatos docentes discutimos salarios y no es así. El salario está ligado también a de qué trabajamos los docentes, porque si uno no entiende de qué trabajamos, no podés discutir salario, porque entonces pareciera que discutís 4 horas, cuando no estás discutiendo 4 horas, sino que tenés que discutir el contenido de esas 4. No, de esas 6, además, mira, hace un segundo antes de hablar con vos, estuvimos hablando de las jubilaciones, viste que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, en un momento se especuló que podría llegar a haber hasta un cambio jubilatorio en los docentes y en las docentes. Bueno, ayer Alberto Fernández salió y aclaró que no era posible, y lo que decíamos era que, bueno, un poco también lo que dejó la pandemia, ¿no? Esto de lo difícil que significa educar a un niño, ¿no? Estar cerca de él, contenerlo desde lo afectivo, desde lo temático, bueno, digamos, estar cerca para que aprenda, ¿no? Y eso lo vivimos los papás y las mamás con el nuestro o con la nuestra, ¿no? Bueno, había un meme dando vueltas al principio. Había un meme al principio de la pandemia que decía que los papás iban a ser padres docentes. Nosotros nos reíamos, pero la verdad creo que, bueno, puso sobre la mesa esto de que ser docente es cosa difícil, porque a veces nosotros podemos decir, bueno, esto fue la transposición didáctica. ¿Qué es la transposición didáctica? Y es nada más y nada menos que un objeto de conocimiento, nosotros lo tenemos que transformar en un objeto de ser aprendido. Y esto es mucho esfuerzo estudiar para saber cómo se hace, y al mismo tiempo mucho esfuerzo cuando nosotros lo que sabemos es que, bueno, a veces son 30, a veces son un poco más de 30, pero lo importante que es, también quedó demostrado, la presencialidad. ¿Por qué? Porque se aprende colectivamente también, porque no solamente es el hecho de la palabra del docente, sino de la palabra del docente cuando empieza a jugar en ese grupo, que también interviene en los aprendizajes de sus compañeros y sus compañeras. Digo, la verdad es una tarea que yo creo que la pandemia lo que hizo en muchos hogares, demostrar realmente de qué trabajamos los docentes y las docentes de todo el país, ¿no? De qué se trata esto de enseñar. Sí, y valorarlo realmente, ¿no? Que es cosa difícil. Sí. Muchísimas gracias, María Laura, por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, y seguramente nos vamos a estar hablando porque hoy a la tarde tenemos la paritaria provincial, así que tenemos mucha expectativa para poder llevar a buen puerto y a debate con nuestros compañeros en las escuelas, y después resolver vía reunión de delegados o asamblea cuál va a ser el aumento que vamos a tener. Nosotros planteamos en provincia paritaria también, una paritaria corta, porque el año pasado la verdad nos dio muy buen resultado de poder tener la reapertura, a tal punto que tuvimos una reapertura en diciembre, y eso posibilitó un aumento en el mes de enero, que cobramos en el mes de enero, y llegamos hacia el 54% de aumento promedio en el 2021. Así que bueno, nos estamos hablando seguramente. Gracias por la llamada. Sí, muchísimas gracias. Seguramente sí hablaremos para conocer las novedades. Hasta luego. Abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.